Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Sean bendecidos. Vamos a buscar, por favor, en Apocalipsis 2:26, 2:29, y ahí cerquita en la 3, el 3, 5 y 6. 2:26. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice así la palabra del Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién se las va a dar? Al que venciere, ¿verdad? Y el 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos ser más que vencedores, pero en ti, Señor. Queremos guardar tus mandamientos y tus obras todos los días de nuestra vida. Queremos que seas tú nuestra autoridad, Señor, para poder hacer tus obras a las naciones, no solamente aquí en esta iglesia, sino fuera de estas paredes, Padre. Que seas tú con nosotros, porque queremos ser más que vencedores, para que seamos vestidos, Señor, con vestiduras blancas, para que no borres nunca del libro de la vida nuestro nombre, Padre, y para que confieses nuestro nombre delante de tu Padre. Te damos gracias por eso, y cancelamos y atamos, Señor, todo espíritu de distracción que haya querido venir, de duda, que haya querido posicionarse en este lugar. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y desatamos que esta semilla que hoy se va a vertir en este lugar será una semilla que será prosperada al 100%, Padre. Que será, Señor, en nuestros corazones un cambio de vida, donde podemos, Señor Jesús, dirigir nuestros pasos a ti. Te damos gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Adoramos. Dile: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Santo eres Jesús. Dile: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor. Él es fiel. Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Una vez más, te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. ¿Cuántos pueden continuar adorando al Señor? Qué bueno llegar a la casa del Señor, ¿verdad que sí? Y adorar al Señor los hermanos juntos en armonía como nos manda la palabra, dándole gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta canción que cantábamos ahora y la que viene habla de la fidelidad del Señor. ¿Cuántos han conocido la fidelidad de Dios? Amén, todos hemos conocido la fidelidad del Señor. Y algo que podemos experimentar es que la fidelidad del Señor no depende de que tú y yo le seamos fiel a Él. Así que no importa cuántas veces hayamos caído en nuestros momentos de debilidad, a veces quizás en un pensamiento inconscientemente podemos serles infiel a Dios, pero qué bueno que Dios es fiel y que su misericordia es infinita para cada uno de nosotros. Y en esta noche yo te invito a que tú te conectes con el Padre aún más y que tú le digas al Señor lo que siente tu corazón. La palabra nos habla en el Salmo 139, parafraseando, que no importa a dónde tú huyas de la presencia del Señor, Él siempre está. Aún sea en lo más profundo del mar, Él está presente. Aún sea en la oscuridad, su luz brilla y está presente. No importa, Él está presente para ti, para tu vida, porque te escogió con un propósito determinado para este tiempo. Y nos formó y nos dio un detalle especial a cada uno de nosotros, lo que hace que tú y yo no seamos iguales, lo que hace que tú y yo seamos diferentes. Pero en este momento, conociendo la fidelidad del Señor, sabemos que la fidelidad del Señor es para siempre y es constante y permanece. Amén. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendito eres, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras en
a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dile al Señor, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile al Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Dile al Señor, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile al Señor, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile al Señor, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dile al Señor, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor,
Fuerte el aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, por favor. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Y no se vaya, porque vamos a entrar en estudios profundos, hablando de las tácticas para el manual de liberación. Así que no se vaya, porque usted va a ser lleno del poder del conocimiento de la palabra de Dios. Habíamos dejado una asignación para que ustedes pudieran entrar en profundidad de las maniobras tácticas de la guerra espiritual. Yo les voy a dar un briefing por encimita para que puedan ustedes coger el principio. Y aquellos que no estuvieron, pues, se pongan a tono con eso. Amén. Las maniobras tácticas, eso está en la página 27, es lo último del capítulo que habíamos acabado de discutir, específicamente el capítulo 2, en la página 27. Y antes de entrar en esto, que me imagino que ustedes lo repasaron y lo leyeron, porque quiero que integrativamente ustedes interaccionen conmigo. Yo no quiero dar la clase, quiero que ustedes interaccionen conmigo. Quiero darle la premisa del contenido de lo que vamos a estar discutiendo. Y es parte de este principio. El amor de Cristo en el creyente produce arrepentimiento. El arrepentimiento viene porque hay una convicción de una fe de la verdad de lo que es Dios. Y esa convicción, cimentada en la fe, te lleva a una santidad. La santidad te va a llevar a la salvación. Y la salvación se va a manifestar de dos maneras. Cuando muramos, vamos a la presencia de Él, o lo próximo que viene, que es lo que estamos cerquita, es el arrebatamiento, que nos vamos vivos para el cielo. O sea que el amor te lleva al arrepentimiento, el amor de Cristo te lleva al arrepentimiento de las obras pecaminosas del pecado, cimentado en una fe, y esa fe te mantiene en la santidad, que es decir, lo separado de las cosas mundanas, que del alcohol, la droga, la prostitución, la pornografía y todas esas cosas, te mantiene en la santidad, y esa santidad te asegura la salvación. Y la salvación se va a manifestar de dos maneras. Los muertos en Cristo, que resucitarán primero, o nos vamos todos, que somos jóvenes, al arrebatamiento. O sea que esto es importante, porque lo próximo que vamos a discutir, las maniobras tácticas de la guerra espiritual, tiene que existir el conocimiento de lo que vamos a discutir. Y la sustancia base de lo que va a producir esto que vamos a discutir es el amor, el arrepentimiento, la fe, la santidad, la salvación y el arrebatamiento. ¿Sabes que en la época que estamos viviendo, estamos en la época de la iglesia Filadelfia? Este domingo, no, el próximo domingo quiero que venga su familia, sus vecinos y todo el que usted pueda reclutar, porque vamos a estar hablando de ese arrebatamiento y cómo la iglesia tiene que estar preparada para el arrebatamiento. No se está predicando eso en la iglesia y eso es los próximos acontecimientos que van a venir. Y tenemos que prepararnos almáticamente para irnos vivos con el Señor. ¿Y qué pasa? El primer paso para esto, precisamente, es el arrepentimiento. La gente dice, no, pero yo me arrepentí una vez y no tengo que arrepentirme otra vez. No vayas a caer en ese gancho, porque eso no es cierto. El arrepentimiento es la puerta abierta para que siempre vengas al Padre a corregir los errores que Él te va a disciplinar y te va a enseñar. Todos y cada uno somos imperfectos y todos los días cometemos errores, pero Él nos da la puerta abierta para que esos errores puedan ser corregidos a través del arrepentimiento. O sea, ese gancho que dicen, ya tú te arrepentiste una vez, no tienes que volverlo a hacer, despreocúpate de eso. No, porque no estás protegiendo la salvación con temor y temblor, como dice Pedro. Y hay que protegerla, porque al final, dígame usted, ¿qué objeto tiene vivir esta vida buscando a Cristo y perder la salvación? Entonces, ¿para qué viviste? Para nada. No tiene objeto, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Mientras que si nosotros hacemos las cosas como dice el Señor que hay que hacerlas, entonces tenemos la bendición
de que en el arrebatamiento seremos levantados juntamente con Él para vida eterna en las mansiones celestiales que Él ya diseñó para nosotros. Entonces la gente no entiende que nosotros como creyentes somos seres eternos, porque la gente cree que vamos a perder lo que somos. No, la identidad que tú marcaste en tu vida para Cristo la vas a corroborar en el levantamiento de la iglesia, y allá te van a asignar un nuevo nombre que ya fuiste sellado con la sangre de Jesús para que seas acreedor de la herencia incorruptible y eterna que te ganaste. ¿Ves? De eso vamos a estar hablando este domingo, no, el próximo domingo. Para que usted pueda tener base de entender esto, vamos a hablar de esto que estamos hablando esta noche. La pregunta número 1 es muy interesante. ¿Te has arrepentido y convertido? Si no, necesitas detenerte ahora mismo en este estudio y hacer lo siguiente: arrepentirte de tus pecados, pedirle a Jesús que te perdone, aceptarlo como tu Señor y Salvador y volverte a tus caminos pecaminosos, es decir, convertirte. La gente va a decir, pero si yo llevo en la iglesia 20 años, yo no necesito convertirme. Ese es el error. Todos los días nosotros nos tenemos que convertir a Él, porque todos los días tenemos que producir un cambio de mentalidad, de arrepentimiento por pensamiento, palabras, obras y acciones que van contra los principios, porque la naturaleza pecaminosa que opera en nosotros nos lleva a ese tipo de error de continuo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una autorreflexión de pensamiento, palabra, obra y acción todos los días en nuestro ser, porque eso es para todo el mundo, porque somos imperfectos. Por eso Él abre la puerta y dice, al arrepentimiento es el plan mío para la salvación de mi pueblo. ¿Qué pasa? Las iglesias últimamente se han dedicado a decirle, tú no te tienes que arrepentir, porque ya tú te arrepentiste una vez, te bautizaste y ya tú eres salvo. Eso es mentira. Eso es algo que había que hacerlo, pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de renovación continua, como dice Pablo en Corintios, que todos los días tenemos que integrativamente accionarla para mantenernos almáticamente limpios. ¿Por qué? Porque si no nos mantenemos almáticamente limpios, vamos a llamar las cosas malas buenas y las buenas malas. ¿Por qué? Porque vas a aprender a mirar las cosas como el mundo las ve y no las vas a aprender a ver como Dios quiere que tú las veas, que es como Él las ve. Y entonces el mundo se encarga de saturarte de información equivocada, incluyendo predicaciones cristianas, incluyendo gente que dice ser de Dios, llevando conceptos equivocados. Entonces cae en ese malvado y lo que está en juego en este último tiempo que estamos viviendo es la salvación, porque lo que viene próximo es el arrebatamiento. Esto es serio. Y lamentablemente el mundo no lo está mirando. Dime. Pastor, y que el reloj de Dios en Israel, ahorita escuchaba la noticia que la línea aérea ya cancelaron los vuelos hacia allá por los ataques que hay. Vamos a estar hablando el próximo domingo de sus detalles, pero... Y eso es interesante porque realmente el mundo está dormido con respecto a eso, sobre todo el pueblo de Dios. No se está dando cuenta que el ojo tiene que estar puesto en ese tipo de noticias, pero corroborarlo con la palabra. Y nosotros estamos en dolores de parto ya final. O sea, una mujer pare, y bueno, voy a decir esto porque es parte se relaciona directamente. Una mujer pare a los 9 meses. Pero a los 6 meses empiezan las contracciones que se llaman las contracciones de Braxton Hicks para indicar que me estoy preparando para lo que viene. Ya el mundo pasó esos 6 meses de contracciones. ¿Cómo se manifestó? Con terremotos, lluvia, tormentos, hambre, sequía, plagas, muerte, asesinato, tsunami, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son dolores de parto que ya pasaron los 6 meses. Ese dolor de parto se está acercando rápidamente a los 9 meses. Ya no estamos en los 6 meses. Estamos viviendo la época de la iglesia de Filadelfia. Entonces, no nos estamos dando cuenta lo rápido que va, porque el tiempo se ha cortado. Y yo estaba sacando la matemática de la relación de la Universidad de Múnich, que el Instituto de Tecnología Nacional de Múnich en Alemania, el doctor Schwalom, pudo determinar, yo te había dicho que eran 17 horas los días, ¿verdad? Exactamente me llegó la certificación que no, son 16 horas. Me equivoqué en el punto cuando saqué la matemática, pero ellos saben más que yo de eso. Ellos están bregando con eso todos los días. Y me corrigió, me lo certificó, hoy lo recibí. Son 16 horas. Por eso usted nota
que el tiempo no le da para hacer las cosas. Y no nos damos cuenta. Ahora, lo que usted me va a preguntar, ¿por qué no nos damos cuenta? Y es lo siguiente. Dios puso en nosotros un reloj circadiano que permite la adaptación en el medio ambiente donde estamos. Y al permitir ese reloj circadiano que está puesto en nuestra naturaleza, en el eje endocrino que se origina en el cerebro y termina en los riñones, permite la adaptación del medio ambiente para que podamos seguir viviendo en la salud que necesitamos tener. Por eso ese reloj se regula solo sin que usted lo piense. Y no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, la gente se desajustaría de los nervios, las enfermedades se acelerarían todavía mucho más y la mortandad sería mayor. Así que Dios sabe lo que hace. Le explico eso de una manera sucinta, así rápido. Los próximos domingos lo estaremos tocando en más detalle para que usted se dé cuenta de que las cosas están aconteciendo y la iglesia de Dios está dormida. ¿Por qué? Porque se han encargado de decirle lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente necesita escuchar. Y eso es muy importante, porque tenemos que prepararnos para ese arrebatamiento. Y esto no es miedo, al contrario, estamos gozosos de que eso sea así. ¿Sabe por qué? Como dice Isaías, levantad vuestra cabeza, erguid vuestras cabezas y estad gozosos porque pronto es vuestra redención. O sea, esto no es para tener miedo a nadie, al contrario, tener la seguridad de que andando en la verdad estamos seguros en Él. Eso es lo que tenemos que mirar. Y que nos estimula eso para que podamos hablarle a otros esta verdad y otros puedan ser bendecidos también. Amén. Número 2. Como creyente, cuando pecas, debes también arrepentirte. Estudia los siguientes ejemplos bíblicos, y a eso vamos. Los creyentes en una ciudad llamada Corintio tuvieron que arrepentirse. Corintios 7:9 dice, ahora me gozo porque no hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:9. Dice la otra parte, dice, pues me temo que cuando llegue quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, de la fornicación y lujuria que han cometido. Segunda de Corintios 12, de 20 al 21. En la actualidad, el problema más grande que tiene la iglesia son las contiendas, son las envidias, son los enojos, son las rivalidades, las murmuraciones, la arrogancia y los conflictos totalmente carnales. Ese es el problema que tiene la iglesia. Entonces, ante esa textura, usted tiene que venir y arrepentirse rápidamente, porque si en ese momento que usted está en ese conflicto carnal, de contienda, de envidia, de enojo, de rivalidades, de murmuraciones, de arrogancia, etcétera, 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 viniera el arrebatamiento, eso es causa de que usted no se vaya. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que usted tiene que arrepentirse de eso, limpiarse almáticamente, para que usted esté en la condición de poder seguir. Por eso tenemos que alinear la iglesia y nuestro puntero tiene que ir a alinear con esta palabra que escrita está, sin cambiarla, como está ahí. Porque si nosotros no nos alineamos con esa palabra, vamos a tener problemas. Mire, los Efesios. Los Efesios eran una iglesia que se caracterizaba por el primer amor. Y fue el primer siglo de donde surge todo esto. O sea que esto surge después de Cristo, ¿verdad? Y esta iglesia era una iglesia amorosa y tenía el primer amor. Pero él les dijo claramente a los de Éfeso que se arrepintieran. Y se lo dice en Apocalipsis 2:5. Mira cómo le dijo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré de tu candelabro de su lugar. Fíjate que lo que te está diciendo es que siempre, siempre, siempre tienes que necesariamente venir a la metanoia. Metanoia es el cambio de mentalidad, el arrepentimiento de las obras muertas de la carne que operan en nosotros. O sea, él no está diciendo desde ese principio, y él no cambia, que el sistema para nosotros obtener la salvación y vida eterna y la redención en el rapto, desde el principio,
es a través del arrepentimiento. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso, se lo dice a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ustedes saben que fue de 300 a 450 años después de Cristo. Y Pérgamo significa la iglesia casada con el mundo. Traigo estas tres iglesias porque son exactamente lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Pérgamo, iglesia casada con el mundo. ¿Por qué iglesia casada con el mundo? Porque ha tratado de traer las costumbres del mundo a la iglesia. Y entonces tú eres un aliado de lo que tú te decides unir. Si tú quieres unirte a alguien que tiene una costumbre X o Y, al unirte con esa persona que va contra la palabra, te estás uniendo a las cosas del mundo, aunque la gente sea cristiana. Porque hay una contaminación. ¿Hay alguien que tenga duda de lo que estoy explicando? Esto es importante, que usted entienda esto. Mírelo de esta manera. Cuando usted tiene una herida, usted se la cubre para evitar ¿qué? Que se ensucie, que se contamine, se infecte. Pero cuando usted tiene un alma blanca, un alma limpia, un alma de arrepentimiento genuino, usted no busca el pecado para que more en usted, porque usted se ha mantenido limpio a través del arrepentimiento. Cuando usted busca las cosas del mundo y quiere traer las cosas del mundo a la iglesia, entonces las cosas del mundo te contaminan la iglesia. Lo mismo pasa con usted. Si usted tiene una costumbre de santidad, pero resulta que aquel lo invitó a un parizón allá y allá se metieron 2 o 3 mafú, se emborrachó, se metieron unas muchachas y hubo un traqueteo, ¿tú me entiendes? Y tal. Eso es lo que pasa. Y yo, no te apures, yo lo doy para abajo y mañana me arrepiento. Esa es la mentalidad. Pero ¿sabes qué? Te has contaminado. Y si en ese momento viene el arrebatamiento, te quedaste. Aunque hayas entrado 30 años en la iglesia en santidad. O sea, tan serio como es esto. ¿Por qué? Porque te contaminaste. Y cuando venga el arrebatamiento, el sello de la marca del Cordero no va a estar por el pecado. Porque donde hay pecado, Dios no está. Simple y llanamente. Por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que inmediatamente nos equivoquemos, corrijamos. Porque no es que nos vamos a equivocar. Pero ¿qué pasa? Que si en la actitud correcta de tu corazón está el arrepentimiento y te arrepientes, ya eres salvo. Ahora, no vayas ahora a burlarte de Dios, a probar el pecado para después arrepentirte. Porque si en el momento que pruebas el pecado no te arrepientes, se te hizo tarde. Porque la llegada del Señor es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? O sea que con esto no se puede jugar. Hay que ser serio. Hay que ser serio y firme. Y eso lo está diciendo de la iglesia de Pérgamo. Mira cómo se lo dice. Dios le dijo a los cristianos de Pérgamo. Porque los cristianos de Pérgamo, cuando estudiamos en profundidad, vemos que esa iglesia tenía un problema de que tenían malos maestros. ¿Por qué tenía malos maestros? Porque tenía maestros de malas costumbres. Y esas malas costumbres las llevó a la iglesia porque las tenían en el mundo. Y las trajeron a la iglesia. ¿Y qué pasó? La gente que estudiaba con ellos cogió esas malas costumbres. Y lo malo lo llamaron bueno. Y lo bueno lo llamaron malo. En Apocalipsis 2:5, cuando dice, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti, te quitaré tu candelabro, es darle la presencia y el respaldo del Espíritu Santo. El respaldo del Espíritu Santo. El candelabro, se lo explicaré el próximo domingo, pero el candelabro significa el poder de su presencia y los ángeles que Dios asigna a cada iglesia para cuidarlo. Y los 7 espíritus que están en un candelabro, que son los que rodean la tierra y saben todo lo que hay. Entonces, si él se te lo quita, te quito mi presencia, ya te sabe. No hay más nada que buscar. Dice, por tanto, a la de Pérgamo le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Fíjate que él le está diciendo esto porque Dios quiere pelear la batalla, pero hay gente buena dentro de la iglesia de Pérgamo que está siendo inducida a cosas malas porque los maestros son falsos, son malos. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día.
Estamos teniendo doctrinas falsas dentro de iglesias supuestamente cristianas, donde tenemos pastores homosexuales, donde tenemos doctrinas de hacer admisión de la homosexualidad, que nos está trayendo profundos problemas. ¿Por qué? Porque la palabra no tiene más que una sola versión. La palabra no tiene más que una sola dirección, y es salvación. Entonces, por lo tanto, cuando es salvación tiene que ser recta, no puede ser ambigua, no puede ser de curvita, sino que tiene que ser derecha. Y ese es el problema que estamos viviendo. Otro ejemplo que tenemos aquí es la iglesia de los cristianos en Sardis. Esta es la iglesia del 1500 hasta 1948. O sea que estamos después de Cristo. Y esta es la iglesia donde Dios la llama al celo renovado. ¿Qué es el celo renovado? Es una iglesia donde lo está llamando a guardar el depósito de su verdad. Fíjate, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es Apocalipsis 3:3. O sea, nos está diciendo que nosotros no vamos a saber cuándo es que va a venir. Por lo tanto, la palabra dice que ni los ángeles saben cuándo es que viene el arrebatamiento, cuándo Dios va a levantar la novia. Nosotros como iglesia somos la novia. Quiere decir que Él es nuestro esposo. Y eso es un concepto, un principio para enseñarnos a nosotros que nos debemos a aquel que es nuestro esposo, aquel que nos da todo a nosotros, que nos sostiene, que nos guarda, que nos libera, que nos sana, que nos restaura y que pagó el precio de nuestra salvación a precio de sangre. Entonces nosotros nos debemos a Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que alinearnos en el depósito de su verdad y guardarlo como un tesoro que no se debe dejar corromper por nada ni por nadie. Cuando nosotros guardamos esa verdad, entonces estamos guardando y atesorando lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, que es lo que Él va a mirar. ¿Qué es lo que va a mirar? La disposición de tu corazón, que la verdad de Él esté en ti. ¿Se dan cuenta? Y por eso nosotros tenemos que entender que si no caminamos en su verdad, no vamos a ser acreedor de lo que ya Él nos entregó a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es algo que tú y yo no lo podemos comprar. Esto es algo que tú y yo no podemos decir, ya lo tengo, lo quiero y es mío y se acabó. No, es algo que requiere pagar un precio de santidad. Y ese precio de santidad lo vamos a reconocer cuando hemos reconocido el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Vivimos en un arrepentimiento cimentado en el conocimiento de la fe que hemos puesto en Él, que nos mantiene en santidad y nos asegura la salvación. De dos maneras, o en el arrebatamiento, o que moramos y llegamos a su presencia. Dos formas. Así que es importante que entendamos ahora, por ejemplo, la iglesia de los cristianos en la Odisea. Es el otro ejemplo contrario. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo, dice él, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia humanitaria global. Es la iglesia que va a querer unificar todas las religiones. Usted se puede imaginar la mezcla de principios que va a haber ahí. La impureza, la contaminación y la no salvación que va a producir eso. Es terrible. Por eso nosotros tenemos que entender que su amor está manifiesto cuando Él nos reprende a una guianza, cuando Él nos amonesta para una disciplina, cuando Él nos trata de llevar por el camino correcto y uno como el buey cebú duro de cerviz se resiste a la disciplina. No podemos ser así. ¿Por qué? Porque al ser así lo que estamos obedeciendo es a los deseos carnales, a las envidias, a los enojos, a las rivalidades, a las cosas emocionales que carnalmente dominan la voluntad del hombre no redimido. Porque cuando el hombre es redimido, se somete a la voluntad de Dios sin problema. Pero cuando no es redimido, se resiste a la voluntad de Dios. Y tenemos que desistir de ser de esa manera, porque esa manera no es correcta. Y Dios no está en el asunto. La pregunta que nos hace aquí es, ¿y qué de ti? ¿Existe pecado sin confesar en tu vida? Donde quiera que hay pecado, debe haber arrepentimiento. Primera de Juan 1,
8:9 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos 8 al 9. O sea, ¿qué nos está diciendo con esto? Que nosotros tenemos que vigilar nuestra salvación a través de una pureza mental. ¿Qué es pureza mental? Es aprender a tener la mente de Cristo. Fíjense que cuando Él reprendió la mujer que fue descubierta en adulterio, Él no la recibió como: tú eres una adúltera, tú eres una mujer mala, tú eres una prostituta. Él no le dijo nada de eso. Simplemente hizo que los sepulcros blanqueados de las mentes infectadas que la acusaban fueran limpiados juntamente con ella a través de una sola verdad: arrepentimiento. Él escribió en el piso y dijo una frase: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Como nadie está libre de pecado, no podían lanzar la piedra. Y le preguntó a ella: ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Es exactamente lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está exento de pecar en cualquier momento. Ya sea en pensamiento, ya sea en palabra, ya sea en un principio que pensamos que es de esa manera y lo juzgamos en nuestra mente. Tan fácil como eso. Eso es suficiente para dañar nuestra mentalidad en la pureza. Él quiere que seamos puros. Por eso Él te dice que seamos como niños. Tú le dices a un niño: ahorita te voy a dar el bibí, y ahorita te voy a dar el bibí, y el niño cree que tú le vas a dar el bibí y tú se lo vas a dar. Así quiere Él que creamos. ¿Por qué? Porque esa pureza nos refleja a nosotros una integridad de limpieza almática, no solamente espiritual, sino que hemos aprendido a someterle la carne a la obediencia a Cristo, Señor Jesús nuestro. Y cuando la aprendemos a someter a la voluntad del Padre, entonces la carne muere y la pureza vive en nosotros. Y almáticamente estamos en la condición de irnos con el Señor cuando nos venga a llevar. Por eso Él dice que muchos son los llamados. ¿Por qué? Porque no se les habla a la iglesia de esa pureza. Entonces, al principio esta disciplina parece fuerte, pero al final dará frutos abundantes de justicia y de salvación. Por eso tenemos que vivir en esa pureza y esa integridad en todo lo más que podamos. ¿Sabes por qué? Porque Él lo está mirando. Y Él tiene benevolencia y benignidad con cada uno de nosotros. Pero si somos irresponsables, Él también lo está mirando y también seremos juzgados por la responsabilidad de no tener la pureza. Por eso Él dice que la salvación es individual. Y es importante que lo mantengamos en esa condición. Lo importante es que entendamos que el arrepentimiento es la salida para preservarnos en la pureza de pensamiento. Número 3. Puesto que el arrepentimiento es necesario para la salvación, Dios ideó un plan especial de tal manera de hacer posible que el mensaje de arrepentimiento alcance a cada uno. La llamada al arrepentimiento comenzó en el Nuevo Testamento con el ministerio de Juan el Bautista. Marcos 1, 3 al 4 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea que el arrepentimiento fue el primer mensaje que Jesús predicó. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 14 al 15. Y dice siguiente a la iglesia primitiva: el arrepentimiento fue predicado por los creyentes en la iglesia primitiva. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran.
y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 21. ¿Sabe que nosotros somos gentiles? Dios levantó a Pablo en el Nuevo Testamento para predicarle a los gentiles. Y nosotros somos parte de los gentiles, por lo tanto, somos insertados en el Evangelio para salvación a través de lo que Dios usó con Pablo para escribir en las Escrituras. Por lo tanto, la validez, la validación de esta verdad, nosotros la tenemos que reconocer y demostrarla cierta y verdadera a través de los hechos sustantivos de nuestra vida. Si nosotros hemos creído en esto, si nosotros esperamos esta verdad que no tiene equivocación, nosotros somos parte de esta herencia, la tenemos que proteger con temor y temblor. Y ciertamente la recibiremos. Aquí Nidia no está, pero Nidia es un fiel testimonio viviente de esta verdad que estamos hablando. Ustedes muchos han escuchado el testimonio de ella. Ella fue al cielo y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Y volvió con otro nombre y volvió con otro nombre y ninguno aparecía. Y el Señor le dio una oportunidad para que se arrepintiera de sus pecados y su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Tremendo testimonio, lo dimos por televisión, algunos de ustedes lo pueden ver. Tremendo, en la cadena del milagro. ¿Qué nos deja ver esto? Que esto que estamos leyendo es cierto. Es cierto. Y nosotros no podemos darnos el lujo de no vivir una vida en arrepentimiento real como tiene que ser, porque lo que está en juego es nuestra salvación. Y pronto es la venida del Señor. Se acerca la venida del Señor. Lo van a ver escatológicamente cuando lo abre el próximo domingo, lo van a ver detenidamente. Y lo van a ver con acontecimientos reales que están ocurriendo ahora. No es que me dijeron que va a pasar, no lo estás viendo y lo voy a corroborar por la palabra, para que usted se dé cuenta y abra los ojos y lleve otro el mensaje a otro, para que se den cuenta de que esto no es una pérdida de tiempo, que esto no es un entretenimiento, que esto no es un jueguito, que esto es cierto y verdadero. Y se va a cumplir como se han cumplido todas las cosas. Dice, hoy los creyentes todavía tienen la responsabilidad de predicar el mensaje de arrepentimiento por todo el mundo. Jesús dio instrucciones finales a sus seguidores. ¿Qué? Lucas 24:47 dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta los últimos confines de la tierra. No lo dice ahí, pero continúa la palabra diciendo los últimos confines de la tierra. Cuando predicas el mensaje de arrepentimiento a otros, tú estás llamando a otros a enlistarse en el ejército de Dios. ¿Tomarás el compromiso de reclutar a otros para este gran ejército espiritual? Es la pregunta. Si eres responsable de compartir el mensaje de arrepentimiento y llamar a otros a enlistarse en el ejército de Dios, entonces debes saber cómo los hombres son persuadidos a arrepentirse. Los hombres se arrepienten a causa de, número 1, la bondad de Dios. Las bendiciones de Dios en la vida de una persona no santa no deben ser confundidas con la aprobación de Dios de su estilo de vida. La bondad de Dios es una de las maneras en que el Señor apela a los hombres para que se vuelvan a Él. Es muy importante esto. Mira cómo lo dice en Romanos 2:4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que pasa es que mucha gente dice, pero mira, esta persona es mala, pero mala. Y todo le sale bien. Y yo estoy en el Evangelio y tengo 20,000 dificultades. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Lo ha visto en otro? Y pasa mucho. La respuesta es la siguiente. ¿Quién es el príncipe de este mundo aquí abajo? Satanás. ¿Estará él contento con usted que sea salvo? Él quiere su alma. Y si él se la puede comprar por dinero, por fama, por fortuna, él se la va a comprar. Un día yo le voy a dar mi testimonio, porque él me quiso comprar también a mí. Pero es largo, no se lo puedo contar esta noche. Y no. Por eso el domingo pasado le dije, yo le di todo al Señor. Y cuando yo lo decía, me acordaba de todos los ofrecimientos que Él me hizo. ¿Por qué yo hice esto?
porque yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo a usted. Yo estoy seguro de lo que le digo a usted. Y me da mucha pena de que el mundo no conozca esta verdad. Y el mundo no se da cuenta de esta verdad. Lo tienen dormido. La iglesia está dormida. Y es una pena. Pero usted y yo nos vamos a encargar de todo el máximo de tiempo que tengamos, aprovecharlo para llevar esa verdad a otro. Si después que la reciban la quieren, ese es su problema. O no la quieren, ese es su problema. No vamos a juzgarlo. Pero tenemos que decir la verdad. Con amor, con firmeza y con integridad. Y con un testimonio que hable de esa verdad. Dice, la bondad de Dios. Las bendiciones de Dios en la vida de una persona no santa no deben ser confundidas con la aprobación de Dios de su estilo de vida. La bondad de Dios es una de las maneras en que el Señor apela a los hombres para que se vuelvan a Él. Vamos ahora a la predicación. La predicación de la palabra de Dios lleva a los hombres al arrepentimiento. La predicación de Jonás llevó a toda una ciudad de Nínive al arrepentimiento. El que no se arrepintió fue él, pero bueno, son otros 20 pesos. ¿Qué nos enseña esto? Que mucha gente están llevando el evangelio equivocadamente, pero dentro de esa gente hay gente buena que merecen ser salvos. Y Dios lo tiene en consideración y Dios lo va a salvar. Aunque el líder esté equivocado. Porque Dios ve la benignidad, la bondad. Dios ve la ignorancia del desconocimiento. Y Dios, sobre todo eso, juzga y determina. Pero si usted sabe que alguien está en un sitio equivocado, dígale que salga y huya por su vida. ¿Por qué? Porque usted sabe la verdad que él no conoce. Y nuestro deber es decir esa verdad para que otros conozcan la verdad. Amén. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás, que es Dios, ¿verdad? Significa que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para llevar un mensaje de arrepentimiento. Pero el hecho de que nosotros conozcamos la verdad, tengamos la unción, la autoridad, el poder, la razón y todo avalado por la palabra, no nos justifica a nosotros a querer ser Diosito para que Dios juzgue de acuerdo a lo que Él nos mandó a decir. O sea, ¿qué le estoy hablando? Dios puede levantar un profeta y dar la noticia de lo que viene. Pero el pueblo se arrepiente y Dios en su misericordia detiene el juicio, como lo detuvo con Puerto Rico. No le puede dar coraje al profeta que lo que él dijo no ocurrió, porque Dios lo dijo para salvar al pueblo y el pueblo respondió en arrepentimiento y detuvo el juicio. Pero entonces el profeta no se puede molestar porque no se cumplió la palabra de Dios. No. Es que tú no entiendes cómo trabaja Dios. Dios tiene su forma. Ahora, si el pueblo no se arrepiente, desata el juicio y entonces vienen las consecuencias de no obedecer. Pero Dios hace como Él quiere. No se puede el profeta molestar, ni nadie se puede burlar porque lo que él dijo no ocurrió. Porque ese es el gran error. No. Dios dijo, pero si Dios dice que te arrepientas y el juicio no va, te arrepentiste y el juicio no fue. Dios no quiere que, Dios quiere, lo dice bien claro, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. No es que se mueran todos. Eso no es lo que quiere. Dios no creó al hombre para destruirlo y matarlo. No. Dios lo creó para tenerlo en un ejército de salvación allá arriba, en el ejército celestial. Para eso nos creó. Pero, como cedimos la autoridad, hay que pagar un precio para poder obtener lo que ya Él nos dio, porque cedimos la autoridad a través de Adán y Eva. Pues, eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente tiende a juzgar las cosas que el profeta da. Y el profeta se tiende a ofender porque él hace parte de esa profecía de sus emociones, de sus pensamientos y se cree dueño de eso. Está equivocado. Usted y yo no somos dueños ni de los pantaloncillos que tenemos puestos. Hay que entenderlo. Y la obra es de Él. Y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere y en la forma que Él quiere. Es así. Él es Dios. Entonces, si usted es el profeta y usted da la palabra y la palabra no ocurrió, no lo acuse, no lo juzgue,
Y si usted es la persona que levantó para la profecía, tampoco se moleste. Dele gloria al Señor porque no ocurrió. Eso es lo que tenemos que aprender. Y este pueblo está juzgando. Y habla mal uno del otro y se tiran. Se han deseado hasta la muerte. ¿Cómo es posible eso? ¿A qué Dios tú le sirves? Si Dios es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte, ¿quiénes somos nosotros? Nada que ver, ¿verdad? El llamado de Cristo. En la medida que la palabra de Dios es predicada, las personas escuchan y responden al llamado de Cristo que los lleva al arrepentimiento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otra versión le dice, yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. ¿Cuáles son los enfermos? Los que no conocen a Cristo. ¿Por qué son enfermos? Porque viven emocionalmente enfermos, mentalmente enfermos, y a consecuencia de la carga emocional, están físicamente enfermos. Porque todas las enfermedades ocurren primero en el espíritu y después se somatizan en el cuerpo. ¿Hay alguien que no entiende este concepto? ¿Hay alguien aquí que no entiende el concepto para explicarlo? Porque estoy hablando un monólogo solo yo y quiero que ustedes pregunten, porque aquí estamos para aprender y esta escuela es tipo Gamaliel. ¿Lo entienden todo eso? Ok, pues seguimos. ¿No? Sí. Ok, pues muy bien. Eso es importante que pregunten, no se quede con duda, la felicito, así que tiene que ser. Todas las enfermedades que Jesús llevó en el Calvario fueron 40 menos 1, las enfermedades básicas de las cuales se derivan todas las otras enfermedades. Ahora bien, las enfermedades ocurren primero a nivel espiritual porque se asignan con nombre para función sobre el órgano tarjeta que es este cuerpo. Este cuerpo que nosotros tenemos es el cuerpo carnal. Es decir, es el espacio cimentado donde se va a manifestar la enfermedad. El espíritu no se enferma. No se puede enfermar porque el espíritu es incorpóreo. No tiene sustancia que tú puedas palpar, tocar o dañar. Por lo tanto, él no se enferma. Pero el cuerpo nuestro sí. Y nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Por lo tanto, nuestro cuerpo es el que se va a enfermar. Pero ¿qué pasa? La asignación de las enfermedades ocurren a nivel espiritual. Por eso las enfermedades, cuando usted, le voy a dar un ejemplo, pueda visualizar esto. Cuando usted, por ejemplo, guarda mucha ira, ¿verdad? Mucho coraje, ira reprimida, raíz de amargura profunda, usted va a ver que usted tiene unas dolencias en su cuerpo que se manifiestan muchas veces con acidez, con gastritis, con diarrea, con problemas intestinales. Y sigue, y sí, la rabia da con artritis. Y sigue profundamente evolucionando eso hasta que daña hasta los huesos. ¿Ves? Y así sucesivamente se desarrollan un montón de patologías de enfermedades. ¿Por qué? Porque la entidad espiritual siguió marcando sobre el cuerpo la enfermedad que no fue libertada almáticamente en la persona. Y eso sigue creciendo en el cuerpo y se manifiesta como una enfermedad. Por eso en el manual de liberación, ustedes van a ver que yo les explico cada detalle de cada espíritu inmundo donde toca las áreas anatómicas. Y lo que hace en cada área anatómica. Porque así que trabaja el enemigo. Por eso es que Dios pide que nuestro pensamiento sea renovado todos los días para que almáticamente no nos enfermemos. Porque el que está enfermo del alma se va a enfermar del cuerpo y va a morir. Por eso mi pueblo aparece por falta de conocimiento. Asimismo son las depresiones, las ansiedades, los miedos, las angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es igual. ¿Está claro la duda ahí? Muy bien, pues seguimos. Dios el Padre. Jesús dijo que nadie podía venir a Él a menos que el Padre lo llevara. Dios lleva a los hombres al arrepentimiento. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante. Todos tenemos familiares que no se han convertido. Todos tenemos familiares que queremos que vengan al camino. Amigos, esposos, esposas, hijos, tíos, sobrinos, etc. Nosotros tenemos una verdad. Conocemos la verdad. Pero no podemos obligar a la gente que esa verdad que conocemos, ellos también la tengan que conocer. Primero, no la pueden conocer porque no tiene el Espíritu Santo. Para conocer la verdad tiene que el Espíritu Santo estar en ellos. Segundo, Dios es el que llama a la gente.
Esto es importante. Dios es el que llama a la gente a su camino. Entonces, nuestra oración como creyente tiene que ir dirigida a que Dios, Señor, tócalo. Tócalo para que Él vea tu verdad. Propicia las circunstancias para que Él tenga un encuentro contigo. No vas a ir allá, chico, pero tú eres bruto, tú no ves lo que dice la palabra. Pero tú no entiendes, mano, y tú vas a seguir con la borrachera esa. Y tú vas a seguir metiéndote toda esa porquería de droga. Y tú vas a seguir con la fornicación y el adulterio. No puedes ir así, porque tengas razón. Tienes que dirigir tu oración con sabiduría y con mansedumbre para que el Espíritu de Dios toque a la persona. Entonces, cuando Él se abre a la persona, porque ya no puede más, ha chocado tanto que hasta choca con las luces de tránsito, tú dices, pues mira, hay una alternativa. Sí, porque Dios ablanda el corazón. Las pruebitas y las cosas los ablanda para que se den cuenta que la verdad es Él. Pero entonces tú tienes que ser sabio en la manera que ora. ¿Por qué? Porque con esa verdad tú lo vas a llevar al arrepentimiento. Y ahí entonces, cuando Él se arrepiente, lo que está operando en el mundo de las tinieblas espiritualmente se tiene que ir. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mentalidad, no hay admisión de culpa genuinamente en la persona, eso que está operando se queda ahí adentro. ¿Por qué? Porque tiene derecho de potestad legal de quedarse. Porque ha hecho una admisión de algo que es mío y yo soy así porque yo nací así, porque mi familia es así, porque yo he sido así toda la vida. Ah, pues tú estás admitiendo que estás mal. ¿Te quieres quedar mal? Vas a seguir estando mal. Ah, no, pero yo estoy equivocado, quiero cambiar y quiero cambiar y quiero cambiar y quiero cambiar y no estoy conforme, yo quiero cambiar. Ahí es que viene Dios y trabaja contigo. Y perseveras en esa verdad y no importa lo que te impongas, tú perseveras en la verdad porque tú quieres cambiar, tú quieres el arrepentimiento, tú quieres vivir bien, y tú quieres ser limpio, tú quieres ser apto, y quieres tu salvación. Entonces Dios trabaja contigo. Y es lo que tenemos que querer. Pero no podemos obligar a nadie a que lo haga. Porque no es en nuestra manera, nuestra forma, ni nuestra razón de ser, sino es en la de Él. Muy bien. Reprensión. La reprensión lleva a los hombres al arrepentimiento. La reprensión es la corrección dada por Dios. Dice en Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Por qué dice si se arrepiente, perdónalo? Porque podía decir perdónalo aunque no se arrepienta. ¿Nos han preguntado? Esto está en Lucas 17:3. ¿Alguien que me diga algo de eso? Es la cosa. Y el arrepentirse y perdonarlo tiene una acción unificatoria en el cuerpo de Cristo. Cuando se arrepiente y tú lo perdonas, pasa a ser familia tuya. Pasa a ser familia tuya. Ahora bien, el arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad tiene que estar presente tanto en la persona que se arrepiente frente a ti como en ti mismo que tienes que arrepentirte perdonándolo. Por eso la reconciliación entre hermanos siempre tiene que existir. O sea, no puede haber rivalidad donde usted no hable con el hermano, deje de hablar, no se salude, no se busque. Eso no puede existir porque si eso existe no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay asperezas que mantienen distancia, no hay arrepentimiento. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo lo perdoné, pero no saluda. Yo lo perdoné, pero no hablo. Yo lo perdoné, pero no puedo sentar al lado. Yo la perdoné, pero no me gusta verla de frente. Pero no ha perdonado. No hay arrepentimiento. ¿Sí? No, yo brego. Sí, yo brego ahí. No está haciendo nada. Y lo que está en juego es la salvación. O sea, esto no es juego. Esto es serio. ¿Por qué? Porque mire, usted me puede engañar a mí, pero Dios lo está mirando. Y cuando venga el ángel que va a reclutar los que van a ser salvos, los va a mirar. Mire, yo quiero explicarle esto rápidamente. Mire esto. Algunos no tienen ojos espirituales, pero Dios se lo va a dar. Cuando nos miran
a nosotros, tanto el mundo de las tinieblas como los ángeles, como Dios, nos va a ver blanco, vestiduras blancas. Y vamos a tener vestidura blanca ahí arriba, pero nos mira almáticamente blanco. Cada vez que usted, teniendo el conocimiento de esta verdad, hace lo contrario, se marca un puntito negro almáticamente. Y ese puntito negro puede ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que toma dominio de su voluntad. Esa mancha negra, ese puntito, que es como usted coge ese pantalón blanco que tiene Ruth y le hace así, ¡pam! Y lo mancha con una puntita. Pero entonces esa mancha no se corrige, sigue creciendo. Y dice, ¿y qué es eso? Eso es que no te has arrepentido. Yo me arrepentí. Ah, ok, pues si te arrepentiste tienes que dar fruto de arrepentimiento de justicia. Hagan cuenta, de eso que estoy hablando. ¿Me explico claro o no? Que ustedes me pregunten, porque esto no es un monólogo. Es un diálogo con ustedes. Ajá. Hablando de eso, dime. Aportando a eso, usando, como lo estoy enseñando, que son puertas de salvación, que también es la oración que nos enseña el Padre, Jesús, que dice que nosotros le decimos al Padre, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. O sea que a nosotros poder perdonar, cuando la persona se arrepiente, es una puerta de salvación. Eso mismo es, si tú no lo perdonas, tú no te arrepientes, tampoco serás digno de alcanzar la salvación, porque así como Él perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos también que perdonar los pecados. Es recíproco eso, es recíproco, de ambas partes. Bien. Pena santa. ¿Cómo aprendiste? El arrepentimiento puede estar acompañado de emociones. La emoción natural solamente no es el verdadero arrepentimiento, pero la emoción santa guía al verdadero arrepentimiento. Esto es bien importante, porque el arrepentimiento puede estar acompañado de emociones. Las emociones, a veces, casi siempre, la mayor parte de las veces, es traicionera. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento a través de las emociones está cimentado en sentimientos, no en un pensamiento correcto. Las emociones son sentimientos creados a base de principios que nos crearon en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Están en el inconsciente de nuestra mente y fluyen al consciente, pero naturalmente son guiados por la parte carnal no redimida. Cuando las emociones han sido redimidas, entonces nos arrepentimos emocionalmente pensando en lo que dice la palabra de Dios, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios y haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa emoción pasa a ser redimida y entonces sí nos lleva al arrepentimiento. Pero yo me voy a arrepentir para quedar bien, tú sabes, porque como dijeron que tengo que arrepentirme, yo lo digo y ya está. No, eso no es arrepentimiento genuino. Sí, no es genuino. ¿Sabes por qué? Porque no produjo en ti la metanoia que dice el original, el cambio de dirección, sino que lo hiciste por una apariencia, lo hiciste para quedar bien, lo hiciste para que te veas políticamente bien. ¿Y que la palabra va a prosperar? Y Tiene que haber un cambio. tiene que haber un cambio. Y el cambio tiene que venir del conocimiento de esta palabra en la ejecución plena por voluntad propia. Por voluntad propia. Voluntad propia es que tú lo quieres hacer. No lo voy a hacer porque dice el pastor. No lo hagas porque yo lo digo. Lo haces porque lo dice la palabra. Entonces, cuando tú lo haces porque dice la palabra, dices, ahora sí. Porque eso pasa a ser parte de tu conocimiento para salvación. Ajá, dígame. Si no hay arrepentimiento, es pecado. Claro. Lo que ella está diciendo es, porque está creando internet, es que si no te arrepientes, estás ofendiendo a Dios porque estás yendo contra la palabra de Dios. Ahora bien, es interesante eso que ella está diciendo. ¿Sabe por qué? La mayor parte de la gente dice arrepentirse y la pregunta es, ¿por qué no pueden ejecutar la palabra conociéndola? La respuesta es la siguiente. Orgullo. Orgullo.
Orgullo no solamente se demuestra en yo soy bien parado, bien chuchín, y me he visto con mis joyas, tengo mis diamantes, mis zapatos. No, eso es una pequeña parte del orgullo. Hay orgullo más profundo dentro del corazón de la gente que son más corrosivos que eso, que no le permiten tener paz, que no le permiten someterse a la obediencia y que siempre quieren mandar. Y ese orgullo yo lo veo mucho en consejería. Y lo veo mucho, no en gente que popós por allá arriba, que tiene millones de pesos de miles, ni doctoral, no. Lo veo mucho en gente que no conocen esta verdad porque nadie se la explica. Porque no la han trabajado. Aquí casi, yo no creo que haya muchas cosas porque aquí se ha hablado y se ha trabajado duro, pero en otros sitios no conocen eso y usted lo ve. No se someten. No se someten. Todo es una pelea, todo es yo sé, a mí me parece, y todo es un cuestionamiento. Es eso, orgullo. Hay orgullo de conocimiento, hay orgullo de reflexión, hay orgullo, hay diferentes tipos de orgullo. El orgullo es lo mismo, simplemente es que las manifestaciones circunstanciales varían de persona a persona, pero es lo mismo donde quiera. Todo se circunscribe al altivez de espíritu. ¿Lo pueden ver o no? Pregúntenme, porque si no me preguntan, la pregunta ahonda en el conocimiento de que todo el mundo pues pueda recibir lo que necesita recibir. Usando el ejemplo que dijiste, que por esa parte pues no se puede convertir como una mancha. Como por ejemplo, ese pantalón. Que no termine la idea de lo que está diciendo. Cuando Dios venga a buscar su iglesia, la novia que tiene que tener un traje de qué color. ¿Y usted se casaría con una novia que tenga un traje manchado? Pues así tiene que estar nuestra alma para casarse con él. Blanca. Así es. Por eso es importante que nos mantengamos limpios delante de él. No delante de los hombres, delante de Dios. Y se tiene que ver los frutos apacibles de justicia entre las relaciones de nosotros, como siervos del Señor. Félix. Uh-huh. ¿Para qué trabajarlo? Para que vaya. Uh-huh. Sí. 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 Claro. Claro. Uh-huh. No has podido decirse lo que quiere decir. Ya vendrá la oportunidad, pero mira lo que tienes que hacer. Bien buena esa pregunta. Excelente. Para que ustedes sepan, ¿puedo decir algo del testimonio? Es la persona que le mató el hijo a ella. Que lo llevó a matar. Tan culpable es el que ala el gatillo como el que aguanta la cabra. O sea que esto es bien fuerte, pero ella lo perdonó, superó, se bautizó. Lo único que hay que hacer es lo siguiente, tranquilo, y Betty Félix. Señor, dame la oportunidad, prepáralo para yo decirle que lo perdoné. Y que mi testimonio haga que se convierta al Evangelio. Más nada, y Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace porque el arrepentimiento tuyo ha sido genuino, Dios lo sabe. Y eso es importante. Y Él hace la oportunidad para que sea así. Y la paz del Señor es contigo. Seguro que sí. Dios lo hace. Dios lo hace. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Dios lo hace. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Preguntas de este material hasta aquí. Tenemos 12 minutitos. Quiero aprovecharlo para introducir el capítulo 3. Si no hay preguntas aquí. Ajá. Yo he tenido malas experiencias con algunos comercialmente. Y yo lo he perdonado. Pero no vuelvo a hacer negocio con él. Eso hace, ¿verdad? Ok. Sí. Si la persona viniera al camino
y se arrepintiera y fuera entonces cristiana y surge la oportunidad entonces de hacer negocio, ya sí es diferente. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Es bueno que usted vea todos los ángulos de la moneda. ¿Por qué lo perdona pero no vuelve a hacer negocio? Porque al no arrepentirse, el enemigo va a tratar de sustraer la ganancia al creyente. Otra vez. No hay fastidiarle la vida para socavarle. Lo hace. Entonces, tú tienes que mantener la distancia y poner las reglas de juego. Está bien. Y eso es sabio y es de Dios. Capítulo 3. El comandante en jefe del Señor de los ejércitos. Amén. Vamos a dar la introducción a este capítulo en estos 10 minutos para entonces orar y... Dice, al concluir este capítulo serás capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar las fuerzas espirituales del bien, identificar las personalidades de la Trinidad de Dios, describir la naturaleza del Dios triuno, explicar la función del Dios del Padre en la guerra espiritual, sintetizar las funciones de Jesucristo en la guerra espiritual, sintetizar las funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual. El versículo clave aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. De manera introductoria, en el capítulo 1 aprendiste de una gran batalla espiritual que se estaba librando entre las fuerzas del bien y del mal. Esta lección y la próxima describen las fuerzas espirituales del bien. Estas incluyen Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Ellos son poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra. La Trinidad de Dios. Hay muchos dioses que son adorados en el mundo, pero existe solamente un Dios verdadero. La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero. Este Dios único se reveló en 3 distintas personalidades: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son descritos en la Biblia en términos de su naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza entendemos cualidades básicas que describen a Dios. Estas cualidades son también conocidas como atributos, los cuales significan características. La Biblia revela que Dios es triuno. Dios posee una naturaleza triuna. Esto quiere decir que tiene 3 personalidades distintivas, aunque Dios es uno. Oye, el versículo de Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las 3 personas de la Trinidad de Dios son llamadas Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Hay varias escrituras que confirman esta triuna naturaleza de Dios. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios habló y el Espíritu Santo descendió. Ahora bien, mira cómo te lo dice aquí en Mateo 3, 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate que estas señales visuales que fueron vistos por todos como testimonio de la señal, tiene algo que es muy importante, que no solamente se vio a la paloma, sino se escuchó la voz de Dios. Y esa voz de Dios es una señal clara que el Padre está dando para sellar y marcar la salvación de la eternidad en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que Él está haciendo es una demarcación de algo visual y auditivo que tú vas a recibir. Y que yo voy a recibir, que es nuestra salvación. Entonces, esa confirmación de esa señal visible a los ojos naturales fue para todo el mundo igual, para que la gente creyera en lo que Él hizo. Y lo que actualmente sigue teniendo valor para nuestra vida. Fíjate cómo Él lo dice en Juan 15:26.
Antes del regreso del cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló en la venida del Espíritu Santo de parte de Dios. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que Dios envía al Espíritu Santo y éste corrobora al Hijo y el Hijo corrobora ¿a quién? Al Padre, porque es Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vemos una función triuna. ¿Quién es Jesús para nosotros? El intercesor delante del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? El que ejecuta en favor de nosotros. El Espíritu Santo es el que da la palabra a través de nosotros, el que da la enseñanza a través de nosotros, el que libera a los demonios cuando pasan aquí al frente, o a veces el de los asientos mismos Él lo libera. Él lo hace. El Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo envía también los ángeles de parte del Padre para las ejecuciones de lo que tiene que hacer. Eso lo hace el Señor. Mire, estaba en una ocasión una vez en una iglesia y viene una espiritista y se acerca a mí y me dice, ¿y por qué usted está asignando que todo el mundo ore por las personas y usted no ora por mí? Así, bien retante. Y yo me reí, yo digo, Dios mío, ya supiera. Pero bueno, me acerco y el Espíritu Santo, yo le dije, Señor, pues dime cómo orar por esa señora, porque yo, me dice, es una espiritista. Ok. Dile que yo le dé lo que yo te di a ti. Cuando yo la señalé con el dedo, y habían 2,000 y pico personas, esa señora voló por los aires así, y fue a chocar una puerta de metal y cayó al piso, por el medio de toda la congregación. Se fue todo el mundo y yo me la acerqué. Estaba Lugier con una nena que la había cogido en las manos y le digo, usted tiene una oportunidad en su vida de arrepentirse y venir al camino de la verdad y la vida. Y ella me dijo, yo no sabía que esto era así. Yo le digo, pero ¿puedes arrepentirte todavía? Me dice, es que me van a matar. Mentira, el diablo metiéndole mentira en la mente. Me van a matar. Y yo, no te van a matar nada. Te vas a morir si no vienes al camino, porque esta es tu oportunidad. No se arrepintió, se fue sin arrepentirse. Y así es la gente. Porque la gente prefiere ellos tener la fortuna, la fama, y ellos dominan de hacer las cosas antes de someterse a la obediencia a Dios. Oye, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no nos hacemos a nosotros mismos. Aunque usted pueda casar y tener hijos, los hijos los da Dios. Nosotros no tenemos potestad de nada de eso. Pero nos creemos que somos grandes porque hacemos y tenemos y decimos y vemos. No. La permisiva de Dios te permite todas esas cosas. Cuando nos sometemos a la obediencia, cuando conocemos realmente su verdad, nos damos cuenta que su misericordia ha estado con nosotros siempre. El apóstol Pablo habló de la naturaleza triuna de Dios. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que Él hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que por cada adversidad que ocurre a cada uno de sus hijos, los santos, Dios se glorificará en favor nuestro. ¿Eso es así? El apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos. Vamos a leer el Romanos 8, 2 al 3. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que la ley nunca te llevará a cumplir las sagradas escrituras y mandamientos, porque no puede. Pero la gracia de Dios sí te llevará. O sea, la ley del pecado es igual a la ley de gravedad. Que cuando tú lanzas una bola, por ejemplo, sabes que la bola siempre va a caer. Por lo tanto, el pecado oculto que tú guardes en tu vida siempre te va a salir a la luz. Siempre.
Por ejemplo, le voy a decir, hay gente que siempre tiene miedo de todo en la vida. Y es porque no se acaban de limpiar almáticamente de las cosas que ha hecho. Y ese miedo que entonces el patólogo o el terapeuta dice, no, porque tú necesitas tomar el medicamento, porque verdaderamente es la única forma que tú tienes de vencer el miedo. Eso es desconocimiento del doctor, del patólogo, del terapeuta, de quien sea. El mismo desconocimiento de que no sabe que todas las enfermedades se generan espiritualmente, hacen pensar él que en la persona hay realmente la existencia real de una enfermedad que la está diagnosticando equivocadamente. Porque está viendo los síntomas y los tiene. Pero no se está dando cuenta que la raíz de ese problema es espiritual. Y la somatiza el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestro blanco. Si nosotros no tuviéramos cuerpo, no podríamos hablar. Y si nosotros no pudiéramos hablar, ¿cómo se va a manifestar el espíritu? Pues también los demonios hacen lo mismo. ¿Me da cuenta? ¿Alguien que no entiende el concepto? ¿O lo entiende? Amén. Yesenia. Ah, sí. Sí. No, hacer admisión de eso es cimentar la enfermedad. Por eso usted ve que su pastor se pasa cancelando. No, no acepto eso, yo cancelo eso. Porque es importante. Una vez usted lo admita, el espíritu me dice, sí, demonio de miedo toma lugar, tiene miedo. Demonio de ansiedad, tiene ansiedad. Demonio de insomnio, tiene insomnio. ¿Te duele la espalda? Me duele la espalda. Y así. Y entonces se van asignando. Porque las enfermedades se asignan por espíritus inmundos. ¿Lo entienden o no? Amén. Estamos claros. Vamos a dejarlo ahí, van a ser las 9, ya son las 9. Nos quedamos en la página 33 para explicar la gracia. ¿No hay preguntas? No, casi no me preguntaron esta noche. Ajá. Todas. 40 menos 1 fueron 39 enfermedades básicas, incluyendo la diabetes, que es generacional. Todas, sí. 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 Fueron asignadas por el espíritu demoníaco, sí. No es que todas las enfermedades son demoníacas, hay enfermedades que realmente han ocurrido porque le han operado un órgano, le han sacado y no tiene los hormonas, se la tienen que producir, pero no son enfermedades, sino son quirúrgicamente consecuencias de un accidente, y obviamente necesita un medicamento de por vida. Pero en general, las enfermedades, las 39 enfermedades básicas, de las cuales se derivaron todas, él las clavó en la cruz del Calvario. Y la gente me dice, pero él tuvo sida y sífilis. Sí, ¿sabes por qué? Porque viene de la promiscuidad. Y él lo violaron. Yo le expliqué en la cruz. Usted no estaría ese día aquí. Yo le expliqué. Y si me lo reveló aquí. Porque fue una de las incógnitas que yo siempre le pregunté. Y él lo dijo. Me lo dijo en mi casa y lo trajo a ustedes aquí. Como un conocimiento. Cuando lo desnudaron le quitaron la ropa. Él pagó el precio de verdad. Todo. Cuando dice todo es todo. Todo es todo. No se omitió nada. Es que no es fácil. Yo voy después en demonología más profunda, le voy a explicar más detalles, pero para que usted fue bien fuerte, así me pasó a mí cuando me lo reveló. Exactamente como usted lo sintió, así me dio a mí. Por eso cada día le amo más. Cada día le amo más. Y no le dejaré de amar nunca.